Segundo paso para nuestra América. Saludos a todos, todas las que nos ven desde aquí de Venezuela, desde Maracaibo, Estado Zulia, como bien lo decía Gabriela. Bueno, el MEVEN, que es el Movimiento Ecologista Venezolano, nace de una necesidad importante para nuestro país en lo particular, pero para el mundo, de tener una organización que luche por las banderas de la ecología, en concreto por construir otro modelo social, en este caso el ecosocialismo, como bien lo decías anteriormente. Y bueno, a partir de allí, como todas las banderas, todo lo que se deriva de la discusión de la ecología, se torna con un papel principal. Empezamos a confrontar la idea de la ecología desde la visión hippie o ridiculizada de que, bueno, los ecologistas son gente que o nada más recicla o se amarra a un árbol frente a una cantidad de ONGs y organizaciones que mundialmente vienen planteando la ecología, reduciéndola a eso y sacándola del contexto político, que es en el que realmente está. La ecología es un tema esencialmente político, se discute el sistema social en el que vivimos concretamente como seres humanos y la crisis ambiental en la que estamos viviendo hoy en día y que venimos arrastrando hace mucho tiempo además, tiene que ver necesariamente con el sistema social en el que vivimos, tiene que ver con el capitalismo y sus formas de depredación de la naturaleza, y es ese el centro de la discusión, porque nos planteamos que si dejábamos que la discusión se siga llevando solamente a cuántas cosas se pueden reciclar, pero no cuántas se producen y cómo son los métodos de consumo de nuestro mundo, no estamos dándole a las causas reales del problema que tenemos y se siguen vendiendo bajo estereotipos de la economía verde y de cosas que realmente no solucionan los problemas, tapan el capitalismo concretamente. Muchas de estas organizaciones de las que hablamos también son financiadas por los principales contaminantes de nuestro planeta, lo que hace importante dar una discusión profunda sobre esto. En torno a eso, bueno, en nuestro nacimiento también hay muchos elementos que tomamos. Uno muy importante es Copenhague, el discurso del comandante Chávez en ese espacio, lo que discutía y lo que recogía de los movimientos y del pueblo en general que estaba allí discutiendo que el verdadero problema que nosotros tenemos es cambiar el sistema en el que vivimos y no el clima en sí mismo. Otras cosas esenciales, bueno, Fidel Castro venía hablando desde 1992 cuando le decían que estaba loco, que la especie, una de las principales especies que estaba en peligro de extinción somos los seres humanos. Y ese debate, esa discusión en lo profundo debe darse transversalmente. Por eso definimos además cómo llevar esa discusión a todos los espacios y con otros sectores con los que normalmente no se discute. Y en ese caso definimos a la juventud como un sector principal. Luego venimos escalando la atención en niños y niñas también y a población en general, pero la juventud es nuestra militancia concreta. Para eso definimos también discutirnos las nuevas formas de educación, cómo llevar la información de una manera precisa, sin tenerla encarcelada en libros de investigaciones complicadas, nada más que nos sirvan en lo cotidiano para reflejar lo que estamos viviendo como mundo y entender que la única forma de salvar a nuestra especie es juntarnos y organizarnos. Y ahí, entre, bueno, discusiones que hicimos, aportes que hicimos al plan de desarrollo, al plan de la patria de nuestro país, en su quinto objetivo, que es la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, en uno de sus objetivos, que es además uno que hemos tomado como bandera para seguir desarrollando, es crear un gran movimiento mundial para discutir las causas del cambio climático o lo que nosotros llamamos con más profundidad la crisis ambiental y poder desarrollar acciones conjuntas. Los pueblos, los movimientos del mundo, organizarse para exigir a quienes dirigen este mundo a tomar acciones reales y concretas, ¿no? En esa dinámica venimos trabajando.
en el tema de los métodos de educación hemos estado desarrollando distintas experiencias que me parecen muy interesantes resaltar. No solamente clases o conferencias normales en un salón, nosotros hemos utilizado otros métodos, utilizar la recreación como un proceso de desarrollo y de formación de seres humanos. Una de nuestras principales acciones también ha sido el campismo, los campamentos, la relación con la naturaleza como un espacio vital para reconocernos y entender lo que está en peligro y lo que corre riesgo de desaparecer y no existir, lo que nos sustenta. Distintas actividades, métodos de juegos y actividades que nos permitan entonces captar jóvenes e interesarlos en este tema fundamental que, como venía diciendo al principio, ha sido tachado de comeflor, de gente que recoge basura y hace que la mayoría de la población no se interese en discutir y en ver esto. Además, hacer otras relaciones y evidenciar que el cambio climático y la crisis ambiental que atravesamos no es un proceso lejano como nos han planteado hace mucho tiempo, que en 80 años, que en 100 años veremos los estragos de la crisis ambiental que vivimos. Y no es así, la realidad nos dice que hoy vivimos constantemente en muchas situaciones que vive nuestro planeta, los embates del cambio climático y de la crisis ambiental. Lo que quiere decir que es un tema de hoy, de ya, de discusión y de toma de acciones permanente y tiene que estar siempre en nuestro debate y en nuestra discusión. Además de eso, no solamente verlo, así no fuese algo tan cercano, debe ser una responsabilidad colectiva discutir estos temas y tratar de mitigar las causas del cambio climático y de tomar acciones concretamente, porque las generaciones futuras van a vivir esto y es algo completamente egoísta discutirse que no vamos a hacer nada porque eso no está pasando en este momento y creemos que es algo fundamental. En torno a la discusión del neoliberalismo, para nosotros es fundamental esa discusión de la ecología como espacio de discusión política, porque las formas de gobierno, concretamente de acción de los estados, repercuten en todas las áreas. Y el ser humano, como centro también de nuestro debate, de nuestra discusión, en el modelo político que queremos construir como centro también, no desde una visión antropocéntrica como el centro de todo, que también es una causa de nuestros problemas, pero sí como el objetivo primigénito de hacer una gestión, de tener una política de Estado, porque además nosotros visibilizamos la pobreza y la desigualdad como un gran problema ambiental, como un grave problema ambiental. Y cuando nos ponemos a ver, además, cómo afecta el cambio climático, la crisis ambiental a los distintos sectores de la sociedad es totalmente distinto. Las personas con vulnerabilidad, con altos índices de pobreza, los embates del cambio climático y la crisis ambiental son muchísimo más fuertes. ¿Cuántos millones de personas no tienen acceso al agua, a alimentos, a una distribución justa de los recursos que hay suficientes en este planeta para que todos pudiésemos vivir justamente? Pero hay una muy mala distribución y una visión y un impulso al consumo desenfrenado que plantea que una sociedad como la de Estados Unidos es la sociedad ideal y que todos los países deberíamos, con miras allá, desarrollarnos de esa forma. Lo que quiere decir que, en palabras de un video muy interesante de la historia de las cosas, necesitaríamos 5 países para sostener el nivel de consumo que tiene Estados Unidos si lo implantáramos todos los países, lo que nos empuja a discutir concretamente el modelo social en el que vivimos, las políticas de Estado, cómo las desarrollamos y las relaciones humanas también como parte fundamental de la discusión de la ecología y del ambiente en general. Y bueno, seguir viendo entonces a la pobreza y todas sus repercusiones como problemas graves ambientales, porque somos parte de este todo y bueno, nuestras afectaciones cotidianamente van a afectar a todo nuestro entorno. Y bueno, ahí entran otras discusiones también del desarrollo económico, de la forma de desarrollarnos, la discusión de la economía verde, planteándonos que tratan de vendernos como la salvación del mundo cuando no significa más que mercantilizar la naturaleza y ponernos y terminar definiendo que el que más tenga dinero es el que más puede contaminar y finalmente se seguirá contaminando lo mismo y más de acuerdo a los que más puedan pagar. Discusiones importantes que debemos darnos y que definitivamente tienen mucho que discutirse con el sistema político, social y económico que se está desarrollando en nuestra humanidad. Ha sido un placer escuchar las experiencias de otros movimientos, de otros espacios.
con algunos otras personas, compañeros de esos movimientos, nos hemos logrado encontrar en distintos espacios de articulación. Tenemos mucho tiempo discutiendo eso y hablabas también en lo que quedamos en común, la articulación entre organizaciones y pueblos del mundo para realmente poder transformar nuestra realidad y empujar acciones colectivas que son las que pueden hacer cambios contundentes también, ¿no? Me interesa mucho también lo que se ha discutido de las nuevas formas de comunicación, cómo hablar hoy con la sociedad que tenemos que se está construyendo, con las nuevas generaciones que se están desarrollando y tienen formas de conectarse, códigos, herramientas digitales distintas, que además en su mayoría son diseñadas por el mismo sistema para mantenernos atrapados y queriendo vivir en el mismo, cómo utilizar esas herramientas también para hablar y discutir las cosas fundamentales para la humanidad, creo que es fundamental y no es hacer esfuerzos de verdad reales y concretos, además de las luchas particulares que cada uno y cada una de nosotros tenemos, que son cada una en su esencia súper importante en lo concreto, en la realidad que vivimos cada uno, pero además cada quien tenemos que hacer el esfuerzo de hacer el espacio para conectarnos con las luchas de otros y de otras, y para conectar cómo todas esas luchas, más territoriales o no, igual se juntan a una gran lucha para cambiar el sistema en el que vivimos, y eso implica una coordinación mucho más amplia, más allá de espacios, hay hitos en los que nos encontramos, nos vemos, congresos mundiales, espacios que se dan cada tanto tiempo, pero solemos estar conectados en ese momento, unificarnos, discutir, sacar resoluciones y documentos comunes, los gobiernos que lógicamente apoyen nuestra visión puedan hacer algunas cosas en la realidad, los demás lógicamente no cambian su realidad. Entonces, bueno, articular de una manera más efectiva todo lo que hacemos y crear estructuras, plataformas para el debate permanente, para conectarnos y hacer luchas colectivas, creo que va a ser fundamental. Y bueno, todo lo que estamos viviendo, la pandemia mundial, implica que demos otro paso también, articularnos y a entrar en todas estas plataformas que en medio de la globalización cada día son contundentemente las principales. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y espero nos sigamos viendo y encontremos otras formas de enlazarnos, de apoyarnos entre nosotros y nosotras y de hacer que esta lucha y que este sistema se transforme. Segundo paso para nuestra América.